Hola, continuamos con el tema de derivada de una función y el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios y derivación implícita. Primero vamos a resolver estos ejercicios y la primera función me pide evaluar la derivada de 3 a la raíz cuadrada de 1 menos x al cubo. Bueno, nosotros no hemos visto las derivadas de funciones exponenciales, pero vamos a ver. Si nosotros tenemos que la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas, quiere decir que si nosotros tenemos la exponencial de el logaritmo natural de una función de x, esto va a ser igual a la función de x. Y análogamente, si tenemos el logaritmo natural de la exponencial de f de x, esto va a ser igual a f de x. ¿Sale? Entonces, para poder hacer la derivada de la primera función, vamos a ocupar esta primera ecuación. Entonces, si yo le saco la exponencial y al mismo tiempo le saco el logaritmo, en realidad no le estoy haciendo nada a esa función. Esto me va a dar igual a la exponencial del logaritmo natural de 3 a la raíz de 1 menos x al cubo. Ahora vamos a utilizar las propiedades del logaritmo natural y sabemos que el logaritmo natural de a a la b es igual a b por el logaritmo natural de a. Esa es una propiedad de los logaritmos naturales. Entonces voy a aplicar esa propiedad y me quedaría entonces, nada más para esta parte del logaritmo, que eso me daría igual a la exponencial de raíz de 1 menos x cúbica por el logaritmo natural de 3. Ahora, eso sí ya lo sabemos derivar. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto vale la derivada de la exponencial. ¿Cuál sería la derivada? F' de x, eso es igual con respecto de x, a la exponencial de raíz de 1 menos x cúbica por el logaritmo natural de 3. Ok, entonces la derivada de e a la u con respecto de x, esto es igual a la derivada de u con respecto de x por e a la u. Ahora fíjense que vamos a necesitar la derivada de u, donde u es esta parte de aquí. Esto le voy a llamar u. Entonces voy a tener que la derivada con respecto de x de logaritmo natural de 3 raíz de 1 menos x al cubo. Fíjense que este término de aquí es un término constante. ¿Por qué? Porque yo sé cómo voy a evaluar un logaritmo natural y conozco el argumento que es 3. Entonces, al final de cuentas, eso me va a quedar como un valor constante que puedo sacar de la derivada. 1 menos x al cubo. Ahora, esto es una composición de funciones. Es decir, que yo voy a tener que, si yo llamo b igual a 1 menos x al cubo, entonces aquí voy a tener la raíz cuadrada de b. ¿Cuál va a ser la derivada de esa función? Esto va a ser igual al logaritmo natural de 3 por la derivada de b, raíz cuadrada, con respecto de b, por la derivada de b con respecto de x. ¿Sí? Entonces eso me va a dar igual. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz cuadrada con respecto de b? Pues va a ser 1/2, ¿no? Entre 2, 1/2 a la raíz de b, donde b es 1 menos x al cubo, por la derivada de lo de adentro, que es b. Y eso me va a dar la derivada de 1 menos x al cubo, me da menos 2x al cuadrado. Este 2 se me va a ir con este 2 y eso me va a quedar el logaritmo natural de 3 entre raíz de 1 menos x al cubo. Entonces mi derivada de aquí, esta sería la derivada de u, pero la derivada de u es logaritmo natural de 3 por menos x, aquí me falta el menos x, sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cubo multiplicada por e a la raíz de 1 menos x al cubo logaritmo natural de 3. Ahora fíjense que esta e de aquí es justamente esta parte con la que iniciamos, ¿no? Entonces eso va a ser igual al logaritmo natural de 3
menos x logaritmo natural de 3 raíz de 1 menos x al cubo por 3 a la raíz de 1 menos x al cubo. Y esa sería mi derivada. Ahora, para evaluar la derivada de un logaritmo natural, para eso sí necesitamos una fórmula, y para eso tenemos que la derivada del logaritmo base a de x es igual a 1 sobre x logaritmo natural de la base, y ya, ¿no? Entonces fíjense que, por ejemplo, cuando tenemos el logaritmo base e de x, esto es igual a 1 por x logaritmo natural de, y esto es igual a 1 entre x, que es lo que ya habíamos obtenido. Esto equivale al logaritmo natural. Logaritmo natural es una notación del logaritmo base e, es una notación especial. Entonces, pues esto es lo que ya habíamos obtenido, ¿no? De las derivadas del logaritmo natural. Vamos a aplicar entonces esa regla, pero aquí vamos a necesitar utilizar la regla de la cadena. Entonces sería, la regla de la cadena sería la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. ¿Cuál va a ser mi y? Y va a ser igual al logaritmo base 10 de u. ¿Cuál va a ser mi u? Pues va a ser el logaritmo base 10 de x. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Si nosotros sustituimos u en esta y, pues me va a dar la función original, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de y con respecto de u? Pues vamos a ocupar la fórmula, ¿no? Directamente. Entonces esto me daría 1 sobre u por el logaritmo natural de 10. Lo voy a poner de este lado. De u con respecto de x, pues es lo mismo. 1 sobre x logaritmo natural de 10. Ahora esto lo tengo que regresar en términos de x, ¿no? Entonces esto sería 1 sobre logaritmo base 10 de x por el logaritmo natural de 10. Entonces esta derivada me daría, hay que sustituir esta parte, 1 sobre logaritmo base 10 de x por logaritmo natural de 10. De aquí tengo que multiplicar por esta, ¿no? Eso me daría por 1 entre x logaritmo natural de 10. Todavía se puede simplificar un poco. Me daría 1 sobre logaritmo base 10 de x a la x por el logaritmo natural de 10 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, esa sería mi derivada. Vamos a evaluar la última derivada. Y para esta derivada necesitamos utilizar la regla de la cadena, ¿no? Entonces voy a llamar u a esta parte de aquí. Y a su vez voy a llamar v a esta parte de aquí. Entonces, la derivada de y con respecto de x, donde y va a ser mi f de x, va a ser igual a la derivada de y con respecto de u, y a su vez u depende de b, la derivada de u con respecto de b, y a su vez b depende de x, entonces sería la derivada de b con respecto de x. Ahora vamos a armar esas composiciones. Si tenemos entonces que y con respecto de u es igual a raíz de u, y u con respecto de b es igual a cosecante de b, y b con respecto de x es igual a la raíz de x. Entonces, si nosotros hacemos esas composiciones, entonces nuestra regla de la cadena sí está bien aplicada. ¿Cuánto va a valer la derivada de y con respecto de u? Pues hay que sacar la derivada de la raíz cuadrada. Eso es lo mismo que derivar con respecto de u a la 1/2. ¿Cómo derivábamos esas? Pues es 1/2 por u a la 1/2 menos 1. Y eso me da menos 1/2. Esto es igual a 1 sobre 2u a la 1/2. Hay que regresarlo en términos de x. ¿Cuánto vale u? Pues es todo lo de adentro, ¿no? Sería 1 sobre 2 raíz de cosecante de raíz de x.
Ahora, ¿cuánto va a valer la derivada de u con respecto de b? Pues es la derivada con respecto de b de cosecante de b. ¿Cuánto valía la derivada de la cosecante? Menos cosecante de b por la cotangente de b. Hay que regresarlos a términos de x. Esto me daría igual a menos cosecante de raíz de x por la cotangente de raíz de x. Y por último hay que evaluar la derivada con respecto de x de b, ¿no? Eso que va a ser igual a la derivada con respecto de x de raíz cuadrada de x. Eso es igual a la derivada con respecto de x a la 1/2. Eso es igual a 1/2 por x a la 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Esto es igual a 1 sobre 2x a la 1/2. Que en realidad es la raíz, ¿no? Bueno, pues ahora voy a aplicar esta parte que está aquí encerrada. Lo voy a escribir aquí arriba para que me quepa en este espacio. Me quedaría f' de x igual a dy con respecto de x es igual a dy con respecto de u, que es esto de aquí, 1 sobre 2 raíz cuadrada de la cosecante de raíz de x, que multiplica a menos cosecante de raíz de x por cotangente de raíz de x por db con respecto de x, ¿qué es esto? Esto sería por 1 sobre 2 a la x a la 1/2. Lo voy a poner con raíz. X a la 1/2 es raíz cuadrada de x. Y con eso obtenemos la derivada. ¿Sale? Entonces espero que se entienda cómo se aplican las derivadas cuando tenemos funciones trigonométricas de funciones compuestas, cuando tenemos logaritmos de base diferente a la exponencial o al número e, y cuando tenemos funciones exponenciales con base diferente al número e. Ok, entonces continuamos con derivación implícita. Y bueno, para eso, si nosotros tenemos esta ecuación del círculo que tenemos aquí, si nosotros intentamos despejar, por ejemplo, y para tener una función de x, nos daría entonces y al cuadrado es igual a 1 menos x. Estoy intentando despejar y. Le voy a sacar raíz cuadrada por los dos lados. Y esta raíz cuadrada de x al cuadrado, acuérdense que tiene dos soluciones, la positiva y la negativa. Entonces esto me daría y igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos x. Si yo quisiera derivar esta ecuación, tendría en principio que derivar el lado positivo y el lado negativo. Tendría que hacer las dos derivadas. Entonces, a veces es más fácil, cuando tenemos más de una solución, hacer una derivación implícita. ¿Cómo se hace esta derivación implícita? Pues vamos a hacer la regla de la cadena. Entonces voy a derivar toda la ecuación con respecto de x cuadrada más y del otro lado también, de 1. Voy a separar porque puedo usar esa propiedad cuando tenemos derivadas. Y me va a dar entonces d con respecto de x al cuadrado, más de y, aquí me falta un cuadrado, al cuadrado, con respecto de x, esto es igual a 0. Ahora, esta derivada sí la podemos sacar. Esto me daría 2x. Y para evaluar esta derivada, pues tenemos una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque esta función yo le voy a llamar b. Y al cuadrado le voy a llamar b, y esta y a su vez depende de x, ¿sí? Porque estoy derivando con respecto de x, es una función que depende de x. Entonces, ¿cómo sacaría la derivada de esta función? Pues sería usando la regla de la cadena de b con respecto de y multiplicada por dy con respecto de x. Entonces, si b es y al cuadrado, ¿cuánto vale la derivada de b con respecto de y? Pues sería 2y.
y hay que multiplicar por la derivada de y con respecto de x. Esto me va a dar igual a 0. Ahora de y con respecto de x es justo mi incógnita, yo la quiero conocer. Entonces voy a intentar despejarla. Tendría 2y por la derivada de y con respecto de x es igual a menos 2x. Nada más pasé este 2x del otro lado. Esto me daría entonces de y con respecto de x, esto es igual a menos 2x sobre 2y. Se me va a ir este 2 con este 2 y esto me quedaría x sobre y. ¿Sí? Ahora si nosotros intentamos hacer la derivada desde aquí, desde esta que yo intenté como que despejar, tendría entonces que y' sería la derivada de esto, que sería 1/2 de raíz de 1 menos x al cuadrado. Aquí me falta un cuadrado, ¿no? Y aquí me falta un más menos, ¿no? Pero como yo cuando despejé obtuve que esto vale y, entonces eso me daría 1/2. Ahí me falta multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿no? Que es 2x. Se me va este 2 con este 2 y me quedaría menos x a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ahora yo sé que esta parte de aquí es y, esto me va a dar igual a menos x sobre y, que es lo mismo que yo obtuve cuando hice la derivación implícita, ¿sí? Entonces, pues a veces es más útil hacer este procedimiento. El procedimiento es así, tratamos a la x como la variable independiente y y sería la variable dependiente, la consideramos como una función, aplicamos la regla de la cadena para esa parte y intentamos despejar al último esta parte de y con respecto de x. Y al final esa sería mi derivada. ¿Sale? Ahora, si nosotros aplicamos este procedimiento para las funciones inversas, vamos a obtener ahora sí la derivada. ¿Por qué? Porque si yo tengo que mi función es igual al seno inverso, por ejemplo, de x, esto ocurre si solo si el seno de y es igual a x, ¿sí? O sea, si yo intento como despejar x, le aplico el seno de los dos lados, entonces me daría el seno de y. El seno aplicado al seno inverso de x, pues me da x otra vez. Entonces, esto se satisface. Ahora, desde aquí, desde esta igualdad de aquí, voy a intentar hacer la derivación implícita. ¿Cómo se hace? Pues voy a tratar a esta como una función b que depende de y. ¿Cuál es la derivada de b con respecto de y? Pues sería la derivada del seno es el coseno de y por la derivada de y con respecto de x. Y esto es igual a la derivada de x con respecto de x. Coseno de y de x va a ser igual a 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces de y con respecto de x es igual a 1 sobre coseno de y. Ahora, por otro lado, yo sé que coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y es igual a 1. Entonces, ¿cuánto valdría el coseno? Pues coseno de y sería igual a raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Voy a sustituir esto aquí. ¿Cuánto vale el coseno? Me daría 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Ahora, de esta igualdad que yo subrayé aquí, yo sé que que el seno de y es igual a x. Entonces, el seno cuadrado de y, ¿cuánto va a ser? Pues sería el x cuadrado. Y esa sería mi derivada. Si nosotros hacemos un procedimiento totalmente análogo para el resto de las funciones inversas, vamos a obtener justo la tabla de las derivadas que ya les había dado en un principio.
¿sí? Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer un procedimiento análogo para obtener las derivadas de las funciones inversas que ya habíamos visto. Esta tabla la tienen que añadir en una tabla de derivada que ustedes se tienen o no que aprender como ustedes quieran, pero con el uso frecuente ustedes se las van a terminar aprendiendo. ¿Sale? Son de las derivadas que más ocupamos. Sería la derivada de la exponencial, del logaritmo, funciones trigonométricas y funciones potencia. Son las derivadas que más vamos a ocupar. Ahora vamos a hacer la derivada de esta función. Y fíjense que por más que nosotros intentemos derivar esta función, como la base es x y el exponente es una función de x, no vamos a poder derivarla. Con los métodos que nosotros hemos visto es un poco difícil, incluso si nosotros utilizamos la definición de derivada. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolver este tipo de ecuaciones? Pues otra vez utilizamos las funciones inversas, el logaritmo y exponencial. Entonces, si nosotros aplicamos por los dos lados logaritmo natural, en realidad a esta ecuación no le estamos haciendo nada. Entonces tendríamos logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la x más 1. Y por las propiedades de los logaritmos, este exponente va a bajar, ¿no? Esto es igual, tenemos esta propiedad, logaritmo natural de a la b es igual a b por el logaritmo natural de a. Entonces eso me daría x más 1 que multiplica al logaritmo natural de x. ¿Cómo vamos a obtener la derivada de esa función? Pues otra vez recurrimos a la derivación implícita. Entonces sería calcular la derivada del logaritmo natural con respecto de y. Eso me daría 1 sobre y por la derivada de y con respecto de x. Esa es la regla de la cadena. Y esto es igual a la derivada de esta multiplicación. La derivada con respecto de x más 1 que multiplica el logaritmo natural de x. ¿Cuál es la derivada de una multiplicación? De u por b. Pues es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces si u en este caso fuera esta parte, a esta la voy a llamar u y a esta la voy a llamar b, ¿cuánto vale la derivada de u? Pues es la derivada de x más 1 que me da 1. ¿Cuánto vale la derivada de b? Pues es la derivada del logaritmo natural. Esto es 1 sobre x. Entonces la derivada de esta multiplicación me daría u, que es x más 1, por la derivada de b, que es x, más b, que es logaritmo natural de x, por la derivada de u, que es 1. Eso me daría x más 1 sobre x más logaritmo natural de x. Ahora voy a intentar despejar esta parte, que eso es lo que se hace en la derivación implícita. Y me daría entonces que dy con respecto de x sería igual a la derivada x más 1 sobre x más el logaritmo natural de x, todo multiplicado por y. Ahora, de un principio teníamos esta igualdad, y es igual a la x más 1. Entonces hay que sustituir y aquí para regresar a mi función que solamente depende de x. Y esto sería igual a x más 1 sobre x más el logaritmo natural de x que multiplica a x a la x más 1. ¿Sí? Y esa sería mi derivada. Y bueno, en su libro viene entonces este procedimiento para hacer la derivación logarítmica. Y dice que si nosotros tenemos y igual a una función de x que sea difícil de derivar, porque es una función con base x y la exponencial también tiene una función de x, entonces hay que obtener los logaritmos naturales de los dos lados, simplificamos, utilizamos las leyes de los logaritmos,
Después vamos a derivar implícitamente con respecto de x. Y al final vamos a multiplicar todo por y. O vamos a intentar despejar de y con respecto de x. Y ese sería nuestro procedimiento, ¿sale? Y bueno, hasta aquí sería la clase, ya saben, espero sus dudas, espero sus comentarios y sigo al pendiente de cualquier cosa que ustedes quisieran platicar conmigo.